Multiplexación y conmutación. La multiplexación se refiere a la habilidad para transmitir datos que provienen de diversos pares de aparatos, transmisores y receptores, denominados canales de baja velocidad en un medio físico único, denominado canal de alta velocidad. Multiplexor. Un multiplexor es el dispositivo de multiplexado que combina las señales de los transmisores y las envía a través de un canal de alta velocidad. Tipos de velocidades. Se refiere a cuántos datos se mueven durante una cierta cantidad de tiempo. Hay dos clases de cosas diferentes a medir: el proceso digital y el proceso análogo digital. La velocidad de la transmisión digital se mide en bits por segundo, bps. Los dispositivos completamente digitales son mucho más rápidos. Entre más rápido, desde luego es mejor. Son velocidades comunes de los módems: 28.8 kbps, 33.6 kbps y 56 kbps, donde la K significa 1000. Velocidad analógica. El lado análogo es medido en baudios, donde un baudio es un cambio por segundo en la señal. La velocidad de transferencia de datos acostumbra indicarse por el número de bits por segundo, bps. La velocidad de datos seriales en bits por segundo es el recíproco del tiempo de duración de un bit, TB. Velocidad de transmisión. Bits por segundo, bps, es el número efectivo de bits entre segundo que se transmiten en una línea por segundo. Un módem de 600 baudios puede transmitir a 1200, 2400, o, incluso a 9600 bps. Los aparatos de módem que se comercializan actualmente, se diferencian notablemente entre sí en cuanto al tipo, internos o externos, y sobre todo, en cuanto al índice de velocidad de transmisión de datos que pueden alcanzar. Velocidad de modulación, baudios. Se define como el máximo número de cambios de estado de la señal por unidad de tiempo. La velocidad de modulación se mide en baudios. La velocidad de modulación también se puede llamar velocidad de señalización. Las velocidades de transmisión de datos se miden normalmente en kilobits por segundo, kbps. Un bit es simplemente la representación del estado eléctrico, óptico o electromagnético de la línea. Tensiones, corrientes o alguna forma de señal radioeléctrica o óptica. El baudio, en inglés, baud, se utilizó originariamente para medir la velocidad de las transmisiones telegráficas, tomando su nombre del ingeniero francés Jean-Maurice Baudot, que fue el primero en realizar este tipo de mediciones. El baudio es la unidad informática que se utiliza para cuantificar el número de cambios de estado, o eventos de señalización, que se producen cada segundo durante la transferencia de datos. Es importante resaltar, que no se debe confundir el baud rate, o velocidad en baudios, con el bit rate, o velocidad en bits por segundo, ya que cada evento de señalización, símbolo, transmitido puede transportar uno más bits. Baudios, bits por segundo y bytes por segundo. Siempre se analizan las ideas de velocidad de datos y nos encontramos, que se mezclan conceptos como bits por segundos, baudios y bytes por segundos. La idea de movimiento de información implica el concepto de velocidad. Sin embargo, a un usuario le interesa la cantidad de caracteres que se transfieren a su computador, bytes, a un informático la cantidad de bits por segundo, y un especialista en comunicaciones, la velocidad de modulación que se expresa en baudios. Los módems telefónicos, al hablar entre ellos, envían grupos de bits que forman una palabra de modulación que se mide en baudios. De manera que un grupo de bits enviados en un segundo forma el baudio. La agrupación de estos bits depende de la técnica que se usa para la modulación. Estas se expresan con una sigla, que tiene adelante un número, que es una potencia de 2 y letras tales como PSK o CAM. Transmisión de datos. Toda comunicación lleva implícita la transmisión de información de un punto a otro, pasando por una serie de procesos. Una de las definiciones más comunes de transmisión de datos.
parte de la transmisión de información que consiste en el movimiento de información codificada, de un punto a uno o más puntos, mediante señales eléctricas, ópticas, electro-ópticas o electromagnéticas. Modos de transmisión. Se denomina canal de comunicación, al recorrido físico que es necesario establecer para que una señal eléctrica, óptica, electro-óptica, se pueda desplazar entre dos puntos. Los distintos tipos de transmisión de un canal de comunicaciones son de tres clases diferentes. Simplex. Se denomina simplex al método de transmisión, en que una estación siempre actúa como fuente y la otra siempre actúa como colector. Este método permite la transmisión de información, en un único sentido. Un ejemplo de servicio simplex, es el que brindan las agencias de noticias a sus asociados. Semiduplex, half-duplex. Se denomina semiduplex, al método de transmisión en que una estación A en un momento de tiempo, actúa como fuente y otra estación corresponsal B actúa como colector. Y en el momento siguiente, la estación B actuará como fuente y la como colector. Este método permite la transmisión en las dos direcciones, aunque en momentos diferentes, es decir que nunca pueden hablar ambas partes simultáneamente. Duplex, full duplex. Se denomina duplex, al método de transmisión en que dos estaciones A y B, actúan como fuente y colector, transmitiendo y recibiendo información simultáneamente. Este método permite la transmisión en las dos direcciones, en forma simultánea. Tipos de transmisión. Conexión paralela. Consisten en transmisiones simultáneas de n cantidad de bits. Estos bits se envían simultáneamente a través de diferentes canales n. La conexión paralela en equipos del tipo PC generalmente requiere 10 alambres. Conexión en serie. Los datos se transmiten de a un bit por vez, a través del canal de transmisión. Sin embargo, ya que muchos procesadores procesan los datos en paralelo, el transmisor necesita transformar los datos paralelos entrantes, en datos seriales y el receptor necesita hacer lo contrario. Técnicas de transmisión. Una transmisión de datos tiene que ser controlada por medio del tiempo, para que el equipo receptor conozca en qué momento se puede esperar que una transferencia tenga lugar. Esta se divide en dos tipos. Transmisión asíncrona. Consiste en acompañar a cada unidad de información de un bit de arranque, start, y otro de parada, stop. Transmisión síncrona. Para lograr la sincronización de ambos dispositivos, receptor y transmisor, ambos dispositivos proveen una señal de reloj, que se usa para establecer la velocidad de transmisión de datos y para habilitar los dispositivos conectados a los módems, para identificar los caracteres apropiados mientras estos son transmitidos o recibidos.